Le agradecemos mucho a la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, María Cecilia Rocabado, que nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Le agradecemos mucho. ¿Cómo está, decana? Gracias por llegar hasta la montaña. Una montaña linda con una hermosa vista. Sí, sin lugar a dudas. Aquí tenemos una vista privilegiada de nuestra ciudad. Decana, a ver, coméntenos... ¿Estamos frente a una crisis de legalidad y legitimidad en La Paz por esta decisión del TCE y un partido político? Bueno, primero quiero hacerle una aclaración. El pronunciamiento que ha leído lo ha emitido la dirección de la carrera de Derecho de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA. Y algún docente, si no estoy mal, el colega Marcos Centellas, ¿no?, que ha hecho también una opinión personal. Este es un tema que no lo hemos discutido en el área constitucional entre todos los docentes. Entonces, yo le voy a dar mi criterio. Yo soy docente de Derecho Constitucional. Le voy a dar mi criterio como docente de Derecho Constitucional. Eso es muy importante tenerlo presente. Totalmente. Y además, ¿no?, en estos tiempos en los que uno escucha declaraciones a veces con cierto grado o interés, la visión técnica es lo que más uno extraña. Así es. Le voy a dar mi punto de vista de orden técnico. Sucede lo siguiente. Estamos entre legalidad y legitimidad. Precisamente un docente de nuestra facultad, Farid Rojas, escribe un artículo basado en los criterios de legitimidad de un profesor francés y hace referencia a las diversas legitimidades. Entonces, bajo ese punto de vista de este profesor, tendríamos que preguntarnos si estamos ante una legalidad, estamos ante una legitimidad de origen funcional o además una legitimidad de imparcialidad que refiere este profesor en la doctrina. Lo ideal sería tener, me imagino, tanto legitimidad como legalidad. Ese es el mundo ideal. Pero empezaremos por mi análisis. Primero, estamos en un sistema de partidos multipartidario. Hemos tenido 19 candidaturas. La población no ha conocido a cabalidad los programas, las propuestas de esas candidaturas. Obviamente ha ido conociendo a la persona, al candidato, y más se ha basado en la persona y el candidato. ¿Pero qué dice la ley? Hablaremos de la legalidad primero. La ley 026, que es la ley del Tribunal Electoral, refiere muy claro en el artículo 64 la forma de elección de la autoridad ejecutiva departamental. Estamos hablando de los gobernadores. Y dice que va a ser gobernador quien haya obtenido la mayoría absoluta de votos. ¿Qué es la mayoría absoluta? 50% más 1, o el obtener el 40% con una diferencia del 10% con el segundo. En este caso, usted ya lo ha dicho, el candidato Revilla con Patria Sol obtiene 20.02, sí, una cosa así. Y el segundo lugar lo obtiene Yaguasi con Nueva Generación Patriótica con 9.8, una aproximación de esas. Ahora, si nos vamos a los nulos y blancos, es un porcentaje mayor que el mayoritario. Desde un punto de vista de la legitimidad, habría ganado el nulo y el blanco, precisamente por el fenómeno multipartidario que ya se ha roto una hegemonía que antes había, ¿no? Que también es saludable, pero lo más saludable es que la población conozca las propuestas y a los candidatos. El primer lugar lo ha obtenido Patria Sol y el segundo lugar Nueva Generación. Eso es lo claro. ¿Qué dice la norma?
La norma expresa que si ninguno ha obtenido el 50% más 1 y la diferencia, el 40% con 10% de diferencia, entonces se va a la segunda vuelta. Pero la norma hace referencia a que esta segunda vuelta se debe llevar a cabo de acuerdo al artículo 53 de la Ley 026 para la elección de presidencia y vicepresidencia. ¿Y qué dice ese artículo? Dice en el inciso C que si una de las candidaturas, estamos hablando de las dos que deberían ir a la segunda vuelta, declina su participación, entonces inmediatamente se debe proclamar a la otra candidatura. Aunque no haya obtenido el porcentaje que establece el otro artículo. Sí, porque además en la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, ya es el sistema de mayoría simple. Vale decir, el que obtiene un voto más. ¿Ya? Entonces, el artículo 53, en el inciso C, es muy claro cuando habla de la declinatoria de una de las dos candidaturas, entonces el Tribunal Electoral debe proclamar a la otra. Ahora, doctora, en este caso se da algo particular porque no es la candidatura la que renuncia, sino el partido. Y ahí había otro análisis que decía, pero ojo, que el propio estatuto orgánico de la fuerza política, algo que el Tribunal Supremo Electoral se entiende debe velar también y corroborar que se cumple, establece que este tipo de decisiones se debería tomar en un congreso, algo que no ocurrió. A ver, si nos vamos al análisis que nosotros llamamos exegético, es decir, a la letra de la norma, se refiere a la declinación de la organización política, no del candidato. Porque quien presenta la candidatura es la organización política. Y el artículo 53 es textual cuando refiere a la declinación de la organización política. Entonces, ahí viene la segunda parte del análisis técnico, cuando también se hace un cuestionamiento a las atribuciones del Tribunal Electoral Nacional, el Tribunal Supremo y los tribunales departamentales. Efectivamente, debería ser primero el Tribunal Electoral Departamental quien conozca toda esta temática y las impugnaciones, el Tribunal Supremo. Pero en este caso no existe sala plena, solo existe un vocal en el Tribunal Departamental de La Paz, Claro, qué que no diría, podría tomar la decisión. Tendría que ser la sala plena, y no hay sala plena. Entonces, ahí también hay un vacío y una responsabilidad no cumplida de la Asamblea Legislativa en el nombramiento de los vocales electorales departamentales. Volviendo al principio, estaríamos hablando, en teoría, y desde mi punto de vista, como le digo, de docente, desde mi punto de vista personal, porque no puedo hablar Claro, no está hablando como a nombre decana. de todos los docentes, porque no ha habido un tratamiento, ni siquiera en el área, una discusión. ¿no? Doctora, y ahí quiero Por eso preguntar, el pronunciamiento Sí. es un poco personal y de los docentes. ahí la pregunta sería, ¿por qué no existió un debate sobre este tema en la Universidad Mayor de San Andrés o en otras, ¿no? Sí, Que deberían ser los importante, espacios de debate? Es importante, se ha planteado hacer ese debate, seguramente lo vamos a hacer, vamos a dar a conocer, vamos a hacer ese debate técnico y ahí ingresamos en que habría una legitimidad de origen, estoy tratando de ver desde la doctrina tradicional, porque ha obtenido la mayoría. No obstante, que desde otro punto de vista, no es una mayoría de legitimidad en el pueblo, ¿no? Y segundo, hay una legitimidad
imparcial y funcional porque han obrado en la letra muerta de la norma. Ahora, del artículo 53 de la ley 026. Ahora, doctora, vuelvo a insistir con el tema de el estatuto de la fuerza política. Hay 10 artículos en los que habla de la democracia interna, de cómo se tienen que tomar este tipo de decisiones que vulneran a lo que ocurrió finalmente. Así es. Y ahí el Tribunal Supremo Electoral no debería decir, a ver, si el Tribunal Supremo Electoral, un día antes del cierre de inscripciones, fue capaz de inhabilitar a una fuerza política porque no presentó la rendición de cuentas de fósforos que compraron, eso lo hizo con Morena en esta elección, digo, ¿por qué fueron tan rápidos en esto? ¿Y por qué no tomaron en cuenta aquello? Esa es la otra parte del análisis. Vámonos al cuestionamiento que hace en este caso un candidato respecto a lo que debe llevarse a cabo en forma interna en una organización política. Estamos hablando de la democracia política que se refiere a la ley 026, la ley también de organizaciones políticas, que se refiere a que obligatoriamente la organización política debe tomar sus decisiones democráticamente. Igualmente se refiere a que democráticamente se debe elegir a los candidatos. Lamentablemente, ahí hay un problema serio que también tiene que considerar el Tribunal Supremo Electoral, porque dentro de sus atribuciones está el de velar porque los partidos políticos se sometan a sus normas internas y a la democracia política. Ese aspecto no lo ha tomado en cuenta. Ese es otro aspecto del análisis, desde mi punto de vista crítico, porque el Tribunal Supremo Electoral, en este caso, porque no hay sala plena del Tribunal Departamental, tendría obligatoriamente que referirse. Por otro lado, desde otro punto de vista, resulta claro que se ha ido dando un fenómeno a partir de la no hegemonía partidaria que lo teníamos anteriormente y a partir del principio del multipartidismo que lo tenemos como principio, se ha ido dando el fenómeno de que se han ido creando agrupaciones, más agrupaciones, también partidos. Ya vemos que en las noticias se habla aproximadamente llegando a 200, ¿no es cierto? Y ese es otro aspecto que debe tener en cuenta el Tribunal Supremo Electoral a tiempo de aprobar, porque no puede ser que se crean agrupaciones solamente para un momento electoral concreto, inclusive sabiendo que pueden perder la personería. Ese es otro problema que refleja una crisis de nuestra democracia. Estamos atravesando una crisis en el ejercicio democrático. Inclusive dentro de la organización política, que debería haber una democracia en sentido genérico, participativa de sus miembros, no existe. Si haríamos un estudio general, podríamos advertir que en la mayoría de los casos no se da esto. Y es una problemática que tiene que tomar en cuenta el órgano electoral. Siguiendo a este profesor francés, diríamos que ahí no está obrando dentro de una legitimidad para preservar la reflexión, el debate dentro de la organización política, para recién ser aprobada. Entonces, todo esto tiene un origen que ahora se presenta en este conflicto que también debería y debe el órgano electoral considerar. No puede dejarlo
no puede soslayar. Por un lado, como le he dicho, está la legalidad exegética, ¿no? Pero por otro lado, hay esta problemática de democracia interna de la organización política que debería y debe tomar en cuenta y tomar una decisión. Pero además... Y ahí el criterio de mis colegas, ¿no? Ahí viene el criterio de los colegas. Comunicado. Claro, y de algunos colegas, profesores, en sentido de decir, debería llamarse a otra elección, ¿no? Sí, ¿usted Pero considera que sí? Pero a partir de este otro análisis, como le digo, hay los dos análisis. Pero, ¿no? ¿Se podría también haber convocado a otra elección o no? La norma no lo permite. Siempre y cuando el órgano electoral ingresara a hacer un análisis de lo que ha sucedido internamente y de la violación de los principios de la democracia política a la que están obligadas las agrupaciones y partidos políticos. Desde otro punto de vista, lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral es aplicar, como le digo, la letra muerta de la Ley 026, sin tomar en cuenta estos otros aspectos que sí son importantes, pero que tienen un origen desde el momento que han aprobado a las agrupaciones políticas. Entonces, ese es un llamado a la reflexión. Sí, doctora, más allá de este caso puntual, claro, si uno revisa los últimos 3 procesos electorales, el de las elecciones judiciales fallidas y retrasadas un año, que cercenó el Tribunal Constitucional semanas antes de la elección y que teníamos papeletas en vano prácticamente porque no podíamos votar porque habían determinado ellos seguir en el cargo. Después en las elecciones nacionales tuvimos inhabilitaciones de fuerzas políticas que estaban habilitadas, que ya tenían su lugar en la papeleta y al final no les dieron chance. Y en esta elección tuvimos inhabilitaciones día antes de la elección. En el Alto, usted recordará, 2 candidatos fueron inhabilitados y el que resultó siendo electo estuvo en el limbo y esto de La Paz. Y claro, todo se enrarece mucho más porque justo el candidato del gobierno es el que gana, nombrado por el Tribunal Supremo Electoral, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral es el designado por el presidente Paz, que fue designado por el expresidente Arce. Todo esto se enrarece mucho más. Entonces, aquí estaríamos ante un momento en el que realmente el Tribunal Supremo Electoral, más allá de los actores que han pasado, porque hablamos de 2 tribunales supremos en los 3 procesos electorales, están fallando de alguna manera y la democracia está pendiendo de un hilo, por así decir. Sí, justamente hablaba, y he hecho mención a este autor, que lo cita uno de nuestros docentes, hablaba de la legitimidad, de imparcialidad del órgano, ¿no? Aparentemente, porque está aplicando la letra muerta de la ley, podríamos hablar de imparcialidad. Sin embargo, vienen todos estos problemas que usted ha mencionado. Entonces, eso hace a que la ciudadanía tenga falta de credibilidad en nuestras instituciones. Para que realmente exista legitimidad de imparcialidad, es decir, credibilidad de la ciudadanía en un órgano, como en este caso el órgano electoral, entonces tienen que demostrarlo desde el primer momento, desde que están actuando en la habilitación de las organizaciones políticas o no habilitación, pues no puede haber un manipuleo de la propia norma, Por eso es que la disyuntiva, reitero y volvemos al inicio, es legalidad versus legitimidad. Deberían estar unidas, porque no debería existir una interpretación parcializada, por lo tanto aplicación parcializada de la norma. Precisamente lo que usted menciona, en el Alto han habido casos de inhabilitación cuestionadas. Entonces ya la población empieza a dudar.
Para colmo, tenemos en La Paz, por ejemplo, 19 postulaciones, 19 candidaturas que tampoco el órgano electoral se preocupa mucho porque la ciudadanía conozca todos los programas, etcétera, que es muy diferente a la elección judicial, pero es y debería ser una de las tareas y preocupaciones del órgano electoral, para que realmente haya en la ciudadanía una reflexión, un debate democrático para saber a quién van a elegir. ¿Qué es lo que no existe? Por eso le digo, de origen legal y de legitimidad estamos fallando, porque aprobamos agrupaciones políticas sin considerar si esas agrupaciones realmente están con una visión de mantenerse en el espectro democrático o solamente se han formado, como ahora vemos, para una elección, en torno no a un programa, no a una discusión democrática dentro del partido, sino en torno al caudillo, en este caso al candidato. O sea, estamos nuevamente repitiendo esa historia de los caudillos que hemos tenido en Bolivia y en América Latina también, que es destructiva a la democracia. Y ahí no sé si añadirle un problema más al que usted relata, doctora, los taxipartidos, ¿no? Estos partidos que existen hace tantos años, sí, y que resulta que en la sigla es revolucionario de izquierda, pero está con el candidato más de la derecha, por así decir, y su plan de gobierno es totalmente diferente al otro, ¿no? Y llámese a eso el PDC, el FRI, que se han convertido en partidos que tienen la sigla, por lo tanto prestan a diferentes candidatos. El anterior, el FRI, fue con Carlos Mesa, en la última con Tuto Quiroga, antes fue con otro candidato. ¿Cómo cambiar este cuadro de situación? ¿Por dónde debería ir la modificación de la norma en este caso? Primero que la norma, la ley de partidos políticos, es una norma que prevé estas situaciones y le da al órgano electoral la atribución precisamente de supervisar, de fiscalizar bajo el principio de la democracia política e intercultural en una agrupación ciudadana, en un partido político. Entonces, yo diría que antes de cambiar la norma, quienes conforman el Tribunal Electoral tienen que reflexionar sobre la aplicación plena de los principios que la Constitución y las normas están reflejando, de la obligatoriedad de que los partidos políticos y agrupaciones cumplan con el principio de la democracia política, que en teoría está en algunos de sus estatutos. Entonces, sancionar pues a estos partidos taxi que se los llama, sancionar y aplicar ese reglamento sancionatorio, ¿no? Doctora, sobre Nueva Generación Patriótica, ¿correspondería la pérdida de la personería jurídica según la norma? Bueno, a ver, primero tienen que resolver qué ha pasado, si se ha cumplido o no la democracia interna dentro de Nueva Generación Patriótica. A Nueva Generación Patriótica le han sancionado porque la ley 026, precisamente en el artículo, cuando se aplica el artículo 53 y de acuerdo al reglamento del Tribunal Electoral, tienen un tiempo para la declinatoria no mayor a 45 días. Entonces, ahí ha habido el no cumplimiento de los días. Le aplican esa sanción. Entonces, yo creo que primero tendrían que entrar al análisis de fondo. Obviamente, hay el principio de preclusión, ¿no? No podemos retroceder en
lo que ha sido las elecciones para autoridades departamentales, autoridades municipales. No se puede retroceder porque también sería, hablando ya desde la visión ciudadana, una burla a la ciudadanía. Pero sí, internamente, el Tribunal Supremo Electoral tiene que reflexionar sobre el cumplimiento de los principios de la democracia política en los partidos y organizaciones políticas. Y por supuesto, la Asamblea Legislativa tiene que cumplir su rol de elegir a los miembros del Tribunal Electoral de cada departamento. En el caso de La Paz, bueno, supuestamente esta semana está en la agenda de la Cámara Baja. Ojalá. Elegir, veremos. A veces uno en esta profesión tiende a no creer en las casualidades y que justo no hayan elegido del departamento de La Paz y justo en ese departamento donde el candidato del gobierno, ¿qué le digo? A veces sí, peco de mal pensado, pero le agradezco mucho, doctora, por darnos luces en torno a lo constitucional, que era la voz que nos faltaba. Sí, le entiendo perfectamente y también es importante, ¿no?, que nuestros gobernantes reflexionen sobre lo que está pidiendo la ciudadanía. Lo que estamos pidiendo es que se cumplan los principios de la democracia, de las diversas formas de democracia que están en la Constitución y la no injerencia a otros órganos de gobierno, en este caso el órgano electoral. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A usted. Gracias por la invitación. Estuvo con nosotros la doctora María Cecilia Rocabado. Ella es decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. En su calidad de docente de Derecho Constitucional, de especialista en Constitución, en constitucionalidad, nos ha explicado estas decisiones que se han tomado en torno al frustrado balotaje para elegir gobernador en el departamento de La Paz.